Hola sabios y sabias, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño Víctor y Mario para Hogar Sabio. Hola sabios, hola sabias, ¿qué tal? Estamos Bueno, de vuelta. estamos ya de vuelta, que hemos andado he andado yo con mudanzas y cosas en casa y ha sido un poco lío. Un Y Leroy teníamos Merlin, como hacemos. un poquito de Leroy Merlin aquí por casa y de Ikea. Y bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que nos queremos sumar, por así decir, a la masa, nos queremos sumar a este tren de las criptomonedas. Y bueno, y empezamos con un podcast que va sobre las criptomonedas y por qué deben de importante. Pues sabéis que recientemente la popularidad de las criptomonedas ha disparado y que inundan redes sociales, despiertan odios y pasiones, y seguramente habéis escuchado a algún amigo o amiga que os ha dicho, oye, invierte en Bitcoin o no inviertas, es una burbuja o eso no vale para nada, o bueno, Sí, pero está presente. o quizá lo típico de no sé, eso no lo entiendo, me da miedo. Sí, ¿Qué es eso del Bitcoin? ¿Por qué se habla tanto de ello? Vamos, sí, que le ha dado mucha repercusión, en verdad. hasta que llega Elon Musk, el tipo más rico del mundo y una de las personas más influyentes, y compra, ¿cuántos bitcoins ha comprado? O invertido no sé cuánta fortuna. 1.500 millones de dólares. Claro, pues ahí ya dices, oye, pues esto a lo mejor empieza a ser importante. Y cuando un bitcoin pasa a valer en cuestión de 15 días o un mes de 23.000 euros a 43.000 que está ahora, pues no sé, quizás a lo mejor ya sí nos debe de importar, ¿no, Víctor? Pues sí, a ver, ha tenido un crecimiento espectacular y lo que queríamos hacer en este podcast es, partiendo de la idea del dinero, ahora Mario recorrerá el índice, pero vamos, básicamente a partir de la idea del dinero, llegar a explicar cómo han aparecido las criptomonedas y, bueno, qué tienen de importancia para vosotros, porque, bueno, yo sinceramente creo, y Mario también, que esto va a influir al final en nuestro futuro económico, en la manera en la que utilizamos el dinero comparado a cómo lo hacemos a día de hoy. Entonces, bueno, es un Sí, podcast interesante y esperemos que os guste. sí, pues mira, vamos a hacer como una especie de ciclo, una especie de cuento, de historia, en el que empezaremos pues, a hablar de por qué apareció el dinero, cómo aceptamos o cómo se integró el dinero en nuestra sociedad, los problemas de las monedas actuales o del dinero en general, y terminaremos con un por qué apareció el Bitcoin. Fijaros que es un poco cíclico. Apareció el dinero, lo aceptamos, luego han aparecido unos problemas que, bueno, podemos decir que están hoy presentes, aunque no nos afectan muy grosso modo, pero bueno, ahí están. Así que bueno, empezamos un poco con cómo apareció el dinero o por qué apareció el dinero. Vale, pues a ver, el dinero es esto por lo que nos tiramos, pues eso, 40 horas a la semana trabajando y en muchos casos más, para, bueno, al final tener una cantidad a final de mes, ¿no? Y con eso, pues, pagar un alquiler, pagar una hipoteca, comprar comida, movernos en metro, transporte, pagar gasolina, etcétera. Lo sorprendente del dinero es que como tal el dinero no tiene valor, es decir, el valor no es intrínseco, algo no es valioso simplemente por lo que es, ¿vale? Esto significa que el oro no tiene valor, el petróleo no tiene valor. Entonces, claro, la pregunta que se podría hacer aquí la gente es, bueno, Víctor, vale, pero entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Pues aquello que tiene valor es a lo que nosotros le damos valor, ¿de acuerdo? O sea, es algo subjetivo. Nos ponemos de acuerdo en que algo vale. O sea, yo cojo y digo, mira, este bolivic de color negro es súper valioso, Mario. ¿Me lo cambias por tu coche? Entonces, Y te digo, oye, Mostri, pues, pero será valioso para ti, ¿sabes? Y ese es otro de los dilemas. Es ojo valioso, que no pierde claro. tinta, ¿eh? A lo mejor si te hablo de sus cualidades, igual cambia de opinión. Si no es como luego de Wall Street ahí vendiendo el boli, ¿no? No había pensado en ello, pero sí, bueno, o sea, al final, volviendo al tema del dinero, es que si yo esto lo considero muy valioso y Mario también, ¿de acuerdo? Y él accede a intercambiar conmigo algún bien, ¿de acuerdo? Este boli automáticamente se convertiría en dinero, ¿no? Entonces, bueno, para consolidar esta historia, vamos a seguir con este primer punto de por qué apareció el dinero, siguiendo lo que ha dicho Mario, una historia rápida para que os hagáis una idea acerca de la historia del dinero. Básicamente, en un principio éramos nómadas, vivíamos en cuevas, ¿no? Ahí, peluditos, peluditas, y lo que ocurre es que no podíamos almacenar, pues eso, grandes cantidades de víveres, era complicado, ¿no? Pues no teníamos aquí estas mochilas súper chulas en las que igual te puedes guardar hasta una tienda de campaña plegable, puedes llevar, yo qué sé, un camping gas, puedes llevar de todo, ¿no? Pues eso en ese momento evidentemente no existía. ¿Qué es lo que ocurría?
que además vivíamos en una sociedad en la que funcionábamos por intercambios, por trueque, ¿de acuerdo? Entonces, al final compartíamos las cosas entre nosotros y como tal no teníamos este concepto del dinero que tenemos a día de hoy. Mario me daba unas vallas y a lo mejor le daba, yo qué sé, una liebre que había caído en una trampa que hubiese puesto, ¿vale? Esto era a nivel, digamos, de paleolítico. ¿Qué apareció después de esto? Bueno, pues después, con el descubrimiento de la agricultura, nos especializamos, ¿vale? Entonces Mario pues dice, mira, yo voy a seguir con lo mío, que las vallas se me dan muy bien, tengo un ojo buenísimo, las localizo ahí justo cuando están en su punto de fermentación perfecto. Buen ballero. Y claro, exacto, maestro ballero desde el 20 antes de Cristo. Y claro, dices, vale, yo esto es lo mío. Y yo, por ejemplo, yo que sé, pongamos que yo me especializo en hacer jarrones, yo que sé. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, Mario con esas vallas él puede comer, pero yo con mis jarrones no puedo comer, ¿no? O sea, los puedo intentar vender o intercambiar por algo, pero como tal a mí esto no me va, digamos, a dar una utilidad vital, como sería, por ejemplo, para Mario comer, comer las vallas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta sociedad se consolida todavía más el trueque, ¿de acuerdo? Más aún que cuando éramos nómadas, pero también esto tiene sus inconvenientes. Es una solución un poquito mejor, pero tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles son? Pues básicamente que a lo mejor Mario está recolectando bayas, pero esas bayas solo se dan en una época específica del año. El resto del año las está ahí, bueno, pues como los señores mayores en las obras, con los brazos detrás de la espalda, mirando el tiempo pasar y dice, tío, que no veo vallas. Y yo ahí sigo haciendo jarrones y tampoco los puedo cambiar por vallas, porque Mario no tiene vallas que darme, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, digamos, desembocó en que el tema del trueque se tenía que mejorar, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando podemos decir que el dinero, como lo entendemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Empezó. Y esto nos lleva al segundo punto del índice, que es el de consolidación del dinero, ¿vale? Aquí es un poco el origen del dinero, esto que acabamos de hablar ahora es el origen del dinero, y vamos a hablar un poco cómo se empieza a desarrollar, O cómo sea se que empieza realmente a... básicamente tenemos un problema porque antes vivíamos como de forma nómada, nos íbamos de un lado a otro, nos valía el intercambio, luego nos empezamos a hacer sedentarios, uno Seguíamos a, intercambiando, eso es. seguíamos intercambiando, empieza a haber un problema porque, mira, yo primero no estoy cogiendo vallas, o sea, el maestro vallero se queda sin vallas porque no es época de vallas, el jarronero tiene un montón de jarrones y ya no los puede intercambiar porque el otro no tiene vallas y Exacto. además otro de los problemas que supongo que aparecerá es en plan, bueno, ¿cuántas vallas vale un jarrón? O cuántos mendrugos de pan vale un jarrón, ¿sabes? Claro, claro, claro. El trueque también trae un poco el tema de que sigue siendo subjetivo. A lo mejor si yo no tengo nada que llevarme a la barriga, tus vallas son Sí, espectaculares, porque no tengo otra cosa. Si no me las como, me muero. Y ahí o se sí. acaba mi historia. Entonces, claro, para mí a lo mejor te puedo decir, tío, 5 jarrones, 2 vallas, y tú puedes regatearme todavía. Y estaría Sí. dispuesto, claro, pues no Y, me y queda si otra. y si solo hay vallas en el pueblo, en el poblado o en la aldea, pues oye, las vallas valdrán más, no todo el mundo querrá vallas porque no hay otra comida en la aldea o en el poblado. Claro, bueno, ahí también depende, porque si dices, ostras, tengo, a lo mejor soy el único en 2 kilómetros o 3 kilómetros a la redonda que hace jarrones, igual dices, ostras, es que me vienen muy bien esos jarrones para almacenar las vallas y También, también. no tener que llevarlos en las manos. Pero sí, o sea, la clave al final, el punto con el que se tiene que quedar la gente es que el trueque había que mejorarlo, ¿vale? Era un sistema que funcionaba, pero tenía fallos que había que O arreglar. sea, se ve aquí una clara necesidad de que el dinero o una herramienta para empezar a dar valor a las cosas tiene sentido, ¿no? Y ahí es como aparece, eso, ¿por qué aparece el dinero? Aparece así, ¿no? Ese es el Exacto, motivo. exacto. Este será el segundo punto Ujú. de lo que estamos contando, es decir, la consolidación del dinero. Ahora lo que se utiliza es un recurso externo. Ahora yo no intercambio un bien A por un bien B y ahora tú tienes mi bien y yo tengo el tuyo, ¿no? Ahora Ujú. simplemente hay algo, ¿vale? Externo que utiliza, digamos, que sirve como para enlazar esas dos cantidades y ponernos de acuerdo en, en el valor. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto externo puede ser en principio cualquier cosa. Antes hemos hablado de que, bueno, hemos puesto el ejemplo del Bolivit, que es una chorrada, pero me refiero, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en qué es dinero, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Para que algo se considere dinero tiene que tener, bueno, una serie de condiciones. La primera es que sea duradero, o sea, que no se
no se estropee fácilmente, que no lo lleves en el bolsillo, por ejemplo, y yo que sé, llueve y se te moje y ya quede inútil, ¿no? Eso sería uno, que sea duradero. Dos, que sea escaso o difícil de conseguir, porque si todo el mundo tiene Claro. acceso a ese dinero, digamos que su valor baja y habrá ciertas cosas con las que no podríamos comprar. Y luego, una tercera condición del dinero, recordemos, duradero, que sea escaso, y la tercera es que sea divisible, es decir, que yo pueda hacer unidades de dinero, por ejemplo, algo en lo que todos estamos pensando con el dinero, ¿no? Las monedas. Una moneda, tú puedes tener 5 monedas, ¿no? Y cada una de esas monedas es una unidad. Si las junto, puedo comprar más cosas con solo una. Eso significaría que el dinero es divisible. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho porque bueno, es como muy curiosa y habla de algunos ejemplos de dinero que se han venido utilizando hasta ahora. Se ha utilizado de todo. O sea, esto cuando estuve informándome de este tema, te sorprendería la imaginación que hemos tenido. Se han utilizado conchas, se han utilizado evidentemente monedas, se han utilizado alcohol, incluso en la época de la ley seca en Estados Sí. Unidos, porque era muy valioso y no se podía acceder a él. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas formas de intercambio de dinero se produjeron antes del papel y moneda. O, Sí. o dicho de una manera más, pues eso, rasa o Los mundana, billes. los billes, exacto. Sí, Pues el los caso es billes. que el dinero, o sea, la herramienta con la que vamos a intercambiar las cosas tiene que tener pues estas propiedades porque si no, no tiene sentido. Es más, fijaos, yo vi un ejemplo en unas piedras gigantes, en plan de, oye, Así, en la isla de Pascua, sí, 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 sí. no sé si era la isla de Pascua, pero era ese el dinero que utilizaban. Entonces, claro, eso, pues, a ver, divisible no era mucho. O sea, una piedra de esas enormes, vale, si te quiero comprar algo más, te doy una parte de la piedra, te la recorto o Claro, es no sé. complicado, es Claro, complicado. difícil de conseguir, pues oye, pues sí era difícil de conseguir, porque conseguir esas piedras eran difícil de conseguir y difícil de llevar también, porque no las puede llevar a ningún lado. Y Sí, luego, exacto. duraderas, pues sí, hombre, duraderas eran, pero es eso, que tenemos que. Aquí aparece un problema, en plan de necesitamos una herramienta que nos sirva de intercambio o para dar valor a las cosas que tenga cierto sentido. Entonces, pues bueno, ahí aparecen, ¿no?, los billes, ¿no? Como dices, Víctor. Claro, a ver, al final, producir desde el punto de vista de fabricación material, o sea, lo que cuesta producir una moneda, sobre todo si hablamos de las monedas más antiguas, era bastante caro. O sea, las primeras monedas, por ejemplo, que se empezaron a utilizar en el Imperio Romano, los estercios de estas monedas tenían una cantidad de plata muy alta en su composición. Entonces, Ujú. era caro producir estas monedas. ¿Qué es lo que pasa? Que con los billetes esto deja de ser un problema. Un billete equivale a una serie de monedas, ¿no? Y además es, digamos, más ligero, puedes comprar más cosas con un billete que lo que puedes, por lo general, comprar con una moneda. Entonces, estos billetes fue una solución a la escasez de moneda, ¿no? Porque al final es más fácil producir papel que acuñar monedas. Ahora viene, claro, otro problema del que hemos hablado antes. El dinero hemos dicho que tiene que ser escaso, o sea, no puede abundar Claro. demasiado. ¿Qué ocurre? El papel con el que se producen los billetes es muy abundante. Entonces, ¿cómo sé yo que tú los billetes que me estás dando a mí no son del Monopoly? O sea, es evidente que sé que son del Monopoly porque los conozco, pero que tú puedes coger algo que se parezca a un billete y decirme, esto es un billete. Y yo me lo tengo que creer. Sí, que podríamos decir que es un poco lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Con el tema de la inflación o este concepto de inflación de tú puedes coger y hacer todos los billetes que quieras, ¿no? No, no, o sea, no tanto por eso, que eso Sí, ahora lo hablaremos, sino es más el hecho de cómo sé que los billetes que tengo yo o los billetes que tienes tú son legítimos, ¿no? Es como, ¿cómo sabemos que todos los billetes que utiliza la gente son los buenos? Porque al final, hombre, anda acá de no saber las noticias, gente que igual en su día que eran estafadores y creaban billetes de pega y decían, no, detenido, tal, el tío este, y ves siempre un zulo, una mesa enorme con muchísimos billetes y todos copias muy buenas, pero al final copias falsas, ¿no? Pues eso, ¿cómo evitas esas copias falsas? Y ahí es cuando nace, que es ujú, interesante saberlo, una autoridad central que es la que dice, estos billetes con estas dimensiones y este sello y este mecanismo translúcido que hace que sea más difícil de sí. falsificar, son los billetes buenos. Y eso digamos que podría ser el embrión de lo que hoy conocemos como un banco. Hasta ese momento no Ujú. existían los bancos. O
O sea, tú tenías una moneda de oro, tú al tacto la podías reconocer más o menos y decías, vale, esta moneda, vale, con los billetes ya se empezaba a complicar el asunto. Y ahí es cuando nació, digamos, como tal el concepto de un banco que dijera, este es el dinero oficial, el que vale la pena, el Vale. resto O sea, que no, es no es dinero. una entidad central que respalde estos billetes y que diga estos valen o que les ponga un número de serie o alguna Exacto, cosa, ¿no? justo, Vale. justo es O eso. una marca de agua, yo qué sé, alguna cosa de Exacto, esas. justo, exacto. Vale. Entonces, a partir de aquí podemos pasar al siguiente punto que es qué problemas tenemos con el dinero actual, ¿no? O sea, ya una vez que se implementan los billetes, ¿no? Ya estamos en una época mucho más cercana en el tiempo a la actualidad y aquí ya pues eso se utilizan, bueno, la gente sigue llevando efectivo, ¿no? Sigue llevando monedas, billetes, etcétera, pero también se utilizan otros medios de intercambio de los que hablaremos. En un principio, todo este sistema era muy ingenioso. ¿Por qué? Porque estos billetes, evidentemente, al ser papel, no tienen el mismo valor que una moneda de oro, ¿no? En plan, fuera de los piratas, tío, así con tus cofres y dentro tenían Sí. joyas, monedas, no tenían putos billetes, porque ya es papel, no me vale de nada. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Para que ese papel tenga dinero, tiene que estar respaldado por algo que sí lo tenga. ¿Vale? Entonces, en un principio, después de que terminó cuando estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, se firmó, digamos, un acuerdo, que era el acuerdo de Bretton Woods, que fue en el 44, y en este acuerdo se dijo, la moneda, digamos, de referencia del mundo va a ser el dólar, ¿de acuerdo? El dólar estadounidense. Los estadounidenses habían ganado la guerra, bueno, en una parte del mundo al menos, y Barriendo para casa. barriendo para casa, y dijeron, vale, pues esta moneda manda, no tu banda, ¿sabes? Y dijeron, venga, pues para adelante Mi con el moneda dólar. manda y no tu banda. Claro, esos dólares, lo bueno que tenían era que en ese acuerdo se dijeron, estos dólares están respaldados por oro. Un Sí. dólar, ¿vale? Creo que igual me equivoco, pero me parece que la equivalencia inicial eran 35 dólares, equivalía a, no sé si una onza de oro, ¿de acuerdo? Era un poco el precio que se fijó. ¿Y qué es lo que hicieron el resto de monedas del mundo? ¿Vale? Pues, por ejemplo, los francos. Dijeron, venga, pues los francos están referenciados al dólar, pero como el dólar está referenciado a su vez al oro, como que todas las monedas dependían del oro, y es una buena idea, porque el oro es un buen ejemplo de dinero, acordémonos, es escaso, Sí. es duradero, es divisible, puedes hacer lingotes, monedas, tal, lo que sea, entonces es un buen ejemplo de dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, que llegó un momento en el que el oro disponible en las cámaras de seguridad no era suficiente, por así decirlo, para imprimir, para tener suficientes billetes con los que digamos con los que la economía pudiera funcionar de manera normal. Se pensó que Claro. se podía tener un cuello de botella. Estaba ahí todo efervesciendo y dijeron, ostras, si tenemos que mantener la equivalencia con el oro, igual no hay suficientes billes para darle salida a los negocios, a las empresas que se quieran montar, a toda la gente que quiera comprar un producto. No sé si me explico. Sí, o sea que básicamente es como que digamos que si las cosas que tienen valor en el mundo, imagínate toda la economía global, todo lo que había en ese momento, Uh -huh. estaba, por así decirlo, en una equivalencia con el oro actual en ese momento, Correcto. el hecho de poder hacer crecer esa economía Uh iba -huh. a ser que iba a producir que tuviera cierta disonancia con el oro que existía, ¿no? Claro, digamos que Porque no es estaba. suficientemente oro, no es suficiente oro, por así decirlo, en esos billetes, o no hay suficientes billetes para que fueran respaldados por ese oro para que la economía, como tú bien has dicho, creciera lo que debería. Claro, y además, como digamos que, como has dicho antes, el valor de referencia era el dólar, este Uh -huh. estaba referenciado, perdona, es decir, referenciado por el oro, Uh -huh. pues era en plan de joder, el resto de países empiezan a emerger, a crear una gran economía o a funcionar o lo que sea, Uh -huh. ya empieza a haber cierta disonancia con el dólar, el oro ya no sé qué, vamos, total, que el oro a tomar por saco, ¿no? Por eso. Exacto. Esto fue en el 44, se creó este acuerdo de Bretton Woods que es como el patrón oro, ¿vale? Pues se llama patrón oro. Pues en el 71 llegó Nixon de la guerra de Vietnam y dijo, se acabó, ya esto del patrón oro está bien, pero yo me lo voy a cargar. Vale, la razón por la que se la cargó era porque básicamente había países que veían cómo Estados Unidos estaba gastando sus dólares y decían, ostras, Estados Unidos está soltando aquí la gallina que da gusto, la gallina de Crane, y dijeron, no nos creemos que haya tanto oro en sus cámaras para justificar esa cantidad de dólares. Empezaron ahí a torcer la oreja y dijeron, Estados Unidos, danos los lingotes, mostris. Y Estados Unidos dijo,
no los doy. Claro, la gente dijo, ¿cómo que no nos lo das? ¿Sabes? En plan, porque al final el franco está referenciado, por ejemplo, hemos cogido franco, pero cualquier otra moneda valdría liras o lo que La quieras. peseta, ¿no? La peseta también. Claro, Bueno, sí, 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 la peseta también valdría. claro. La cosa es, tú dices, vale, estoy referenciado al dólar, el dólar a su vez al oro. Digo, vale, pues dame estas pesetas, me las cambias a dólares, a los que sean, y luego ese equivalente me lo das en oro, En oro. me lo das en oro y me lo traes para acá, que yo lo quiero tener en mi país, que no me fío de esto que estás haciendo con gastar tantos dólares. Claro. Entonces llegó Nixon y dijo, no, esto se acabó. Ya el dólar ya no está, digamos, respaldado por el oro. Ya no es necesario que tengamos oro para respaldar el dólar. Entonces rompió el paradigma que existía hasta ese momento y entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir de entonces ya las monedas se comparaban unas con otras. Ya no había, digamos, una piscina enorme de oro que fuera como la base de todo el sistema monetario, sino que ya las monedas se comparaban unas con otras. Entonces, eso eliminó lo que hemos hablado del cuello de botella de no haber suficiente oro para que la economía crezca lo que se supone que debería de crecer. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, eso es una solución, pero se ha ido de las manos. Ha habido muchos países, ¿de acuerdo?, donde se empezaron a emitir tantos billetes, como ya no había Claro. necesidad de estar respaldados por oro, decían, bueno, pues si tengo una crisis económica tal, pues, joder, imprimo más billetes, eso lo inyecto a la economía, la gente tiene más para gastar, estimulo los negocios, tal, y salimos del bache. El problema es que eso puede dar lugar a un fenómeno que se conoce como hiperinflación, en el cual los precios suben hasta las nubes, ¿vale? Y eso es lo que ha ocurrido, pues a lo que ocurrió en su día en Zimbabue, que es un ejemplo que nos había apuntado muy curioso, que es donde el mítico, a lo mejor Ya alguien de ves. nosotros lo ha escuchado, lo del billete de 100 trillones de dólares zimbabuenses. O sea, casi se quedaron sin espacio en el billete con los ceros que había que poner en ese billete. Ya. Entonces, esa es, digamos, es la cara mala de una economía en la cual ya no está respaldada ninguna moneda por algo escaso, como pues el oro o la plata. O sea, Entonces, digamos que es también lo famoso que está pasando en Venezuela, ¿no? En plan de, sí. tú lo que pasa es que imagínate que no, digamos que alguien acumula muchos bienes o se llevan, o alguien los tiene, digamos el dinero, por así decir, los Ujú, billetes. ujú, Entonces tú lo que haces es imprimir más billetes para que la economía, por así decir, funcione e inyectarlos. Pero claro, esos billetes se tienen que referenciar a su vez con el resto de monedas del mundo, los bienes que hay en tu país, claro, etcétera. Entonces, si claro. imprimes demasiados billetes, llega un punto en que tu dinero no vale nada, ¿no? Claro, el tema está en que el valor, digamos, el valor es el que es. Y Claro. tú tienes una cantidad de valor, pongamos que hay 100 unidades de valor, ¿vale? Lo que Ujú. sea, 100 unidades de valor. Si yo cojo y tengo 100 billetes, cada billete equivale a una unidad de valor. Eso es Claro. fácil, ¿no? Por cada unidad de valor tendrías un billete, entonces no hay problema. El problema está en cuando ese valor no crece, o incluso se Sí. estanca, o incluso puede ir para abajo, y tú Ujú. además imprimes más billetes. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno de esos billetes, cuanto más imprimas, Claro. menos valor corresponde a ese billete. Antes era el oro, es lo que daba ese valor. Ahora se supone que es, pues eso, la nota que tiene un país de hacerse Sí, sí, cargo de sí. su deuda, de producir, un montón de métricas que están ahí, ¿vale? Entonces, el tema está en que si tú ese valor, ¿de acuerdo?, lo distribuyes entre más billetes, cada billete vale menos. Y eso es un poco la situación en la que nos vemos actualmente. Sí, que además, Eh, una cosa que quería añadir es que esto de que el dinero o que la economía se basa en deuda también, que también tiene un poco que ver con esto, y con el cuello de botella y con el oro y con imprimir billetes, que sí, hasta cierto punto algunos economistas defienden que la inflación es necesaria y demás, pero hay otros que están totalmente en contra y dicen que es algo que no es necesario y que, bueno, que ahí existe un debate también bastante largo y que la inflación creo que es algo que tenemos que tener todo bastante en cuenta con nuestros ahorros, ¿no, Víctor? sí, a ver, ahora cuando hablemos específicamente del último punto del índice lo mencionaremos. Simplemente algo lo menciono muy rápido, que es que igual que hemos hablado de cómo se pasó de las conchas, monedas y Sí, luego billetes, ¿vale? Ahora en la actualidad ya se utilizan otros medios de intercambio más, básicamente mejores. Pues eso, tienes tarjetas de créditos, tienes aplicaciones en el móvil que te permiten pagar. O sea, digamos que todo ese dinero ahora se está haciendo de una manera más digital. Tú ya no tienes que tener dinero sí, físico en tu bolsillo para pagar, ¿no? Que eso es importante para, como bien ha adelantado antes Mario, hablar del cuarto punto un poco que es
el por qué apareció el Bitcoin, que os acordáis, casa muy bien con el primer punto del que hemos hablado, que es por qué apareció el dinero, ¿no? Ahora vamos a responder a la pregunta de, bueno, por qué aparece el Bitcoin, ¿vale? Sí, que es un poco, perdona Víctor, Dale. como el dinero apareció en un momento porque lo necesitábamos, utilizábamos una moneda en ese momento que eran conchas, piedras, etcétera, y ya no tenía mucho sentido. Y ahora digamos que puede ser, o sea, esto es una opinión personal, que como el mundo, bueno, que ahora la economía es más global, que necesitamos intercambiar con mayor facilidad y demás, el Bitcoin quizás, bueno, las criptomonedas empiezan a cobrar un poco de sentido, ¿no? Y a lo mejor sí que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, o sea, a mí me gusta entender las criptomonedas y en Sí. concreto el Bitcoin, que bueno, es el del que más vamos a hablar porque también es el que más repercusión tiene y el que probablemente conozca a la gente. Pero bueno, en general, a mí me gusta entender las criptos y en concreto el Bitcoin como una moneda o un activo, ¿vale? Que nace de Internet. O sea, Internet, todo el mundo utiliza Internet a día de hoy, al Ujú. menos en España, podríamos decir. En otros países a lo mejor no hay tanta, hay menos medios para que la gente pueda acceder, pero en general, casi según pasa el tiempo, cada vez más gente en todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces, Ujú. Internet se convierte como este medio de intercambio de ideas, de contenido, de información, ¿vale? En todos los formatos, vídeo, fotos, blogs, cualquier cosa de la que podemos pensar, ¿vale? Pues era una cuestión de tiempo que apareciera, digamos, un dinero, ¿vale? Que fuese nativo propio de Internet. O sea, en medio de Internet llegó un tío que se llamaba Satoshi Nakamoto y dijo, quiero crear un dinero, ¿de acuerdo? Que funcione en un protocolo de cadena de bloques, que ahora lo podemos explicar un poco más en detalle, y que sirva para que nuestros intercambios de dinero vayan por Internet, sean muy rápidos, sean anónimos, sean públicos, es decir, todo el mundo pueda acceder a esa transacción, aunque nadie sepa que Mario y yo estamos intercambiando bitcoins, porque todo esto está encriptado, ¿vale? Funciona en base a la criptografía, todo el mundo tiene acceso a esos movimientos de dinero y eso, digamos que es muy conveniente, es muy positivo y es lo que está haciendo un poco que se tambaleen los cimientos del sistema monetario actual, ¿no? Esté basado en dólares, en euros, en yenes, en tal, y se está empezando a ver ahora cómo emergen otros experimentos como este de Bitcoin. Sí, es como, me acuerdo cuando empezó esto de Internet, que había una cosa que se llamaba Emule o Ares o no sé. Sí, Bueno, ahora está BitTorrent, MuTorrent y de... BitTorrent, sí, Claro, que era una red, o sea, lo que hacíamos era que todos en nuestras casitas instalábamos ese programa y nuestro ordenador en ese momento era como una especie de nodo, como una especie de, sí, de nodo en un grafo, como una especie de nudo, ¿sabes? En una red sí. y que era como un lugar donde todos intercambiábamos ficheros, imágenes y todo este tipo de Eso es. cosas. Tú para descargarte, es un ejemplo muy bueno, tú para descargarte Claro, una película en Emule, que en la mayoría de los casos no era el título que te ponía en el Emule, sino una de otro género, pues ahí lo que suele sí, ocurrir es que alguien se la había descargado y como la claro. tenía descargada alguien, digamos que de alguna manera la compartía o te la pasaba a ti. Entonces, eso funcionaba porque los ordenadores que toda esa gente dentro del Emule tenía hablaban entre sí y era lo que permitía que se transfiriera esa información y esos archivos entre unos y otros. Sí, y ahora digamos que en lugar de estar intercambiando esos ficheros, ahora hay un sistema o un montón de ordenadores conectados que lo que hacen es gestionar intercambios de una moneda digital, ¿no? No es, Sí, en realidad, técnicamente no es así, pero simplificándolo mucho, digamos que hay una red detrás que al opera. final, exacto, al final Bitcoin, a mí me hace mucha gracia porque Bitcoin, la gente dice Bitcoin y pone Bitcoin y te sale como una especie de moneda que se parece Sí, al dólar o al euro, así redonda, con el con una símbolo de B. Bitcoin, con una B, y es Sí. como, eso está bien para los memes y vale, está guay para ilustrar un poco la idea, pero tú vas con eso a cualquier sitio y dicen que eso es un Bitcoin y se ríen de ti, pero porque, no por nada, sino porque es que Bitcoin es digital, o sea, es un conjunto de datos que te asignan a ti, Mario, que tienes una ID súper larga de números y de letras, una cantidad de Bitcoin. Y eso es lo que vale, es tener una clave que te diga, esta persona tiene X Bitcoin. Y ahí es Sí. un poco donde reside la riqueza de tener Bitcoins. Sí, a lo Es mejor. un concepto un poco, bueno, es muy diferente de lo que teníamos hasta ahora, claro. Sí, porque no es algo tangible, algo que digas, aquí Exacto. está mi Bitcoin, lo tengo en mi mano, es algo físico, no es. Digamos que es como.
la red de Bitcoin es como una especie de cuaderno que contiene un montón de transacciones y todo el Eso mundo es, tiene. eso es. Y claro, por eso es una cosa que no se puede destruir. O sea, porque a lo mejor dicen, bueno, yo qué sé, en mi banco se caen los servidores o yo qué sé, cualquier cosa, pero Sí, o igual llega alguien y se lleva no sé cuántos billetes o pasa cualquier cosa, claro, pues y es esta cadena de bloques de la que se habla tanto, de blockchain y demás, que incluso leí el otro día, bueno, escuché el otro día que está alojado en satélites ya. O sea que si tú coges sí, todos los ordenadores del mundo y los destrozas diciendo, bueno, estos tienen Bitcoin, esta cadena de bloques, este fichero, por así decir, lo sí, destrozas, si tú te puedes conectar a un satélite, podrías descargarte otra vez esa cadena de bloques y seguir operando. O sea que ya no es algo tan fácil de destruir y tan sí. hackeable o tan. O sea, por eso tiene tanta importancia. La cosa de Bitcoin es que ha nacido en un momento muy reciente, es decir, este hombre propuso Bitcoin en 2009, hizo el paper y en 2013 se lanzó, digamos, ya como una realidad en Internet, ¿no? Se lanzó el primer protocolo, o sea, dentro de blockchain se lanzó se minó la primera Bitcoin, perdón, y a partir de ahí, pues la gente que confiaba en ello empezó a minar, que esto de, bueno, por si lo oís, básicamente lo explico, minar significa resolver con estos ordenadores de los que ha hablado Mario, con estos nodos, ¿vale? Resolver una serie de algoritmos que se van creando a lo largo, o sea, perdón, en base a unos algoritmos que se van creando a lo largo del tiempo y que cada vez son más difíciles. Cuando algún ordenador de esta red soluciona ese algoritmo, ¿de acuerdo? Lo que le da como recompensa es unos bitcoins, porque eso sirve, digamos, para hacer la red más segura y para crear el siguiente bloque dentro de toda esa cadena de bloques que es la que tiene toda la información. O sea que en resumen es algo que funciona, es algo que técnicamente está muy bien ideado Uh -huh. y lo más importante, que es aquí quizás a donde queríamos llegar, es que hoy un Bitcoin tiene valor porque nosotros le hemos dado valor. Al igual que en su momento le dimos valores a las conchas o las piedras o Eso a es. la moneda o a los billetes, hoy un Bitcoin tiene valor. Y en concreto, hoy día, a 18 de febrero, un Bitcoin, según Coinbase, son 43.000 euros. Entonces, Ahí nada. quizás a lo mejor deberíamos empezar a pensar que Bitcoin debería interesarnos pues como activo. O sea, como en su día fue, bueno, y ahora es el oro, como en su día fue el oro, y bueno, hoy el oro es un activo como tal, pues hoy un Bitcoin, algo que no es tangible, algo que está entre ordenadores o en satélites o tal, esta cadena de bloques, tiene valor. Entonces, es algo que debemos contemplar, que es aquí donde queríamos llegar y que Sí, que la gente se lo puede tenga en utilizar. cuenta. Exacto, que la gente lo tenga en cuenta, que además esto es muy, muy reciente, pero ya no es, o sea, ya es que cada vez va más. O sea, ya primero tienes que Tesla ha invertido muchísimo dinero, tienes otra empresa de software que se llama MicroStrategy que ha invertido muchísimo dinero. Esto a Claro. nivel más de proteger a los inversores de esas empresas para que en caso de que haya un episodio económico adverso, pues el valor de esas empresas no baje tanto, ¿vale? Eso es una, pero luego tienes, ¿cómo se llama? PayPal ha empezado a admitir pagos con Bitcoin. Mastercard, como ha visto que PayPal le iba a pasar por la derecha, también ha integrado Bitcoin en su sistema de pagos. Apple lo acaba de hacer hace poco. Sí. Entonces, esto es algo que Y una cosa que va quería a decir, más. perdona, Víctor, ya que estás hablando de gente que lo ha aceptado, Pornhub lo ha aceptado también como método de pago. Y creo que es muy importante porque el otro día estaba escuchando un podcast sobre el Bitcoin, que por cierto lo recomiendo, que hablan también de esto. Decían que antes había diferentes cintas como en su día había las cintas para ver VHS, sí. VHS y no sé qué, y decían que VHS se consolidó como modelo de cintas, como estándar, porque eran las que hacían las cintas pornográficas. Entonces, Mm. Y puede ser digamos que como ya las utilizaban estas empresas pornográficas, se volcaron al resto de la sociedad, ¿no? Exacto, y entonces empezó a utilizar VHS en lugar de otras cintas que no me acuerdo los formatos. Y entonces hoy día, si se acepta también en la página web como es Pornhub, el Bitcoin quizás también se consolide, ¿sabes? Sí Que que es puede ser algo que se muy repita la historia, ¿no? claro, claro, que joder, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Sí, o sea, bueno, a ver, esto lo que decimos siempre, esto Claro, a ver. no queremos que sea un consejo de inversión, esto requiere investigarlo porque Bitcoin, lo hemos explicado aquí un poco, no deprisa y corriendo, pero dando lo más básico que se puede dar y al final la gente, si de verdad os interesa el tema, yo me pregunta bastante gente, tengo amigos ya que me han venido y me han dicho, oye, esto de Bitcoin, ¿cómo funciona?
pues lo primero que digo yo siempre es que os lo leáis si os interesa. Si no os interesa no pasa nada, pero si os gusta, leerosla, o sea, leeros artículos, hay gente que es muy buena y si en función de qué preguntas y demás comentarios nos dejéis, podemos ampliarlo, eso no es problema. Y Sí, bueno, y que bueno, yo no sé, Víctor, si te quiero mojar, pero bueno, ya lo hemos hablado. Y es que personalmente nosotros estamos comprando criptomonedas y parte de nuestros ahorros están invertidos en criptomonedas. sí, a ver, Entonces, yo lo empecé a invertir en Bitcoin en diciembre de este año pasado, o sea, 2020, hace 3 meses empecé a invertir en sí. Bitcoin. Y que bueno, que es como, para mí personalmente, yo invierto en Bitcoin como a lo mejor invierto en oro, ¿sabes? Como que es un activo que va creciendo y que bueno, que se puede librar un poco de la inflación y demás. Y que en cierto modo puede ser también como una moneda. Antes hablábamos de eso, de que fuera duradero, difícil de conseguir, divisible y todo esto. Entonces, yo no sé si en algún momento se consolidará, supongo que no. O sea, yo personalmente creo que no. Pero creo que sí que no lo puedes destruir y que va a No estar creo, siempre ahí. yo no estoy nada de acuerdo, yo creo que Bitcoin lo va a petar. ¿Tú crees que Pero sí? tardará. Sí, sí, sí. Yo creo que de aquí a 5 o 10 años tendrá una porción mucho más grande que la que tiene ahora y cuanto más tiempo pase, mejor le irá. O sea, creo que a Bitcoin le favorece que el tiempo, vamos, el tiempo está a su favor, no en su contra. Pues nada, pues aquí nuestra opinión personal, que la mía personalmente no creo que valga de mucho, porque tampoco que sea aquí un experto, seguramente hay gente que sepa más, pero creo que sí que es cierto que deberíamos tenerlo en cuenta, que es algo importante, que haciendo una especie de resumen de lo que hemos hablado y demás, es como que la historia se repite, que por así decir aparecen problemas, luego soluciones y cuando solucionan las cosas el contexto cambia y hacen que aparezcan otros problemas, otras soluciones. Sí. Y creo que con el Bitcoin es un poco lo que está pasando, la economía se está globalizando mucho, hay muchos aranceles, muchas cosas y yo qué sé, que dices que Sí, monedas de este tipo funcionan y, por ejemplo, tengo un colega que trabaja con Ether, con Ethereum y le va bien y tiene una startup en torno a eso y no sé, que creo que da mucho juego estas criptomonedas. sí, la verdad que sí. Así que bueno, Así que pues nada, nos ha gustado mucho grabar este episodio. Esperemos que os haya resultado interesante. Y nada, como siempre estamos en las plataformas, bueno, Facebook, Instagram, Spotify, todas estas. Y nada, cualquier pregunta, nuestra web la tenéis, o si no, comentar en los posts. Y nada, encantado de responderos. sí, buena historia nos ha contado Victoria sobre el dinero. Nada, un saludo, sabios y sabias. Venga, un saludo. Hasta pronto. Hasta luego.